Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos y bienvenidas para este su espacio Periodismo y Sociedad, en el que conversamos sobre temas de actualidad, temas de impacto para el desarrollo de nuestra sociedad y del mundo, pero sobre todo el de conciliar nuestros esfuerzos para que construyamos un país mejor, pero para todos. Esa es la intención nuestra, con la ayuda de Dios, que esperamos que hoy nos dé muchas bendiciones, nos provea de mucha salud y nos abra nuestros pensamientos hacia la solidaridad y el apoyo a aquellos que lo necesitan. Muchos necesitan ese apoyo nuestro en cualquier parte del mundo. Así que estamos aquí con ustedes hoy como si fuera un lunes raro, porque es miércoles después de este martes de festividad en la República Dominicana, con la celebración del Día de las Mercedes en esa parte. De eso hablaremos más tarde, porque hoy vamos a tratar varios temas que quiero que ustedes también me informen. Hoy es 25 de septiembre. Para la República Dominicana es una fecha histórica, muy importante, que es bueno que conozcamos. Yo no sé cómo está la escuela con esa fecha y estos acontecimientos en esa parte. Hablaremos más tarde también de eso, del golpe de Estado, al primer gobierno democrático posterior a la tiranía de Trujillo, Rafael Leónidas Trujillo, en 1962, el golpe de Estado, pero la tiranía acribillada, 1961. Mientras tanto, hoy es 25 de septiembre, un día importante para lo que significa la conciliación de los esfuerzos en la construcción de un mejor país para todos. Para la construcción de ese país, la niñez bien formada, bien alimentada, bien educada, es fundamental para la conformación de ese gran país. Una niñez bien estructurada mentalmente, una niñez con disciplina, con vocación de futuro, de progreso, de desarrollo, de proyectos, es importante que la tengamos. Entonces hoy se celebra el Día de los Programas de Leche Escolar en el mundo entero. Y hay que ver esas estadísticas. Los programas de leche escolar, solo, según las Naciones Unidas, solo 62 países lo implementan. 62 países. Unos 160 millones de niños, de más de 300 niños que asisten a la escuela. 300 no reciben ese programa de leche escolar. Entonces está en la mira de por qué no se implementa ese desayuno, ese programa de leche escolar en los países. Ese programa, el consumo de leche en la niñez, le prevé muchas vitaminas que son necesarias para el desarrollo físico, para el desarrollo intelectual, para la convivencia entre los mismos compañeros y sobre todo para la desnutrición, la malnutrición en los países muy pobres del mundo. Es decir, que uno que tiene muchos años bregando con que se dé el desayuno escolar en el país, en República Dominicana se está dando. No sabemos, me gustaría alguna vez conversar con este señor que es Castro, que le ha dado un giro extraordinario, por lo que se ve, le ha cambiado la imagen al instituto ese de desayuno escolar, el INAVI, pero eso viene de viejo, porque el desayuno escolar no es de ahora. Siempre se
propugnó porque se diera el desayuno escolar en el país con todo lo que se produce en el campo, y la leche es un producto del campo, y que se fuera rotando, pero la leche no debería faltar en la merienda o en el desayuno del niño. Hubo tiempo donde aquí los niños botaban la leche, porque se le llevaba una leche que era terrible, amarga, agria, y los muchachos lo que hacían era que explotaban esas cajitas, se las tiraban unos a los otros cuando iban a salir de la escuela, dañando su ropita, pero también demostrándole que la leche no les interesaba en esa parte. También de eso hay que hablar y hay que compartir con las autoridades que tienen que ver con eso. Lo más importante es que tenemos que incluir más niños en la parte que tiene que ver con el desayuno escolar. Más de 303 millones de niños en el mundo entre 5 y 17 años no están consumiendo, no están asistiendo a la escuela y por tanto no consumen ese programa, que si no lo hacen, pues evidentemente que esos niños van a pasar a una edad donde ya no es posible su educación, no es posible su formación intelectual, su fortaleza física, ya no es posible contar con un ciudadano completo, decente, un ciudadano que tenga que ver mucho que ver para el desarrollo. Son cifras, pero que a veces le hacemos poco caso. Muy poco caso le hacemos eso. Otro día hoy es el día del farmacéutico. Ese es un personaje interesante, muy importante. Antes, como vean pocas farmacias, las farmacias eran las boticas y el boticario era un personaje que o había estudiado o no, pero era un personaje importante en cada pueblo, en cada campo, en cada comunidad, porque generalmente era el que recetaba hasta los medicamentos. Ya hoy el farmacéutico es un profesional acabado, es requisito ser profesional para poder participar en el expendio y lo que es la distribución de los medicamentos, pero hay que felicitarlos. Y yo tengo muchos amigos farmacéuticos, incluyendo directivos de las farmacias aquí. Tengo una amiga y compañera de programa que es farmacéutica, tiene mucha experiencia y mucho trabajo en eso, Isabel Acevedo, que trabaja en esa parte. Así que para los farmacéuticos en sentido general, vayan nuestras felicitaciones así. Vamos a una pausa ahora, para venir a hablar sobre los acontecimientos que les he anunciado, inclusive la participación del presidente en el fin de semana en Nueva York, que ha sido exitosa, ha sido también muy, muy valiosa para la República Dominicana. Pero eso va a ser después de esta pausa comercial. Bien, regresamos ya con ustedes y los temas muy actuales, pero también de mucho impacto. Hoy 25 de septiembre, se cumplen 61 años del golpe de Estado contra el gobierno que encabezó o que encabezara en ese momento el profesor Juan Bosch, que había sido llevado a la presidencia en unas elecciones celebradas el 20 de diciembre del año 1962, las primeras elecciones libres post-trujillistas, ganadas por el Partido Revolucionario Dominicano. Bosch ganó las elecciones y se abrió un proceso de mucha esperanza, de expectativas precisamente de democracia, de inversión, de pluralidad, todo eso. No fue así, porque apenas 7 meses de haber
sido juramentado aquel 27 de febrero, el profesor Bosch fue derrocado por un grupo de militares trujillistas y de civiles comprometidos con la reacción, con el conservadurismo de la República Dominicana. Bosch había aprobado en ese tiempo, a través del Congreso, un Congreso bastante liberal, pues había hecho aprobar una manera de modificación de la Constitución. Y Bosch aprobó una Constitución mediante un Congreso Constituyente, una Asamblea Nacional Constituyente. No el Congreso que habían elegido junto con él, sino que eligieron un Congreso Constituyente para una nueva Constitución. Y esa Constitución se tiene hoy el indicio de que es la Constitución más avanzada, con la mayor cantidad de derechos, con la mayor accesibilidad de los derechos del pueblo dominicano, el respeto a los derechos. Esa Constitución de Bosch fue abolida con el golpe de Estado encabezado por un grupo de militares que conjuraron contra el gobierno. Pero ese 25 de septiembre se derrocó ese gobierno, pero fue el inicio para una serie de acontecimientos. Vino aquí el gobierno encabezado por un triunvirato que luego se convirtió en el gobierno de una persona de ese triunvirato que fue Donald Rí Cabral. Y ese gobierno en 2 años provocó, germinó una protesta interna del gobierno, interna de las Fuerzas Armadas, en la población civil, y se desarrolló otro golpe de Estado con el apresamiento el 24 de abril del jefe del ejército y toda la estructura que dirigía el ejército por parte de unos sargentos oficiales de menor categoría, dando así inicio a la guerra de abril. Miren cómo el derrocamiento de Bosch da pie a una dictadura de un triunvirato que luego se convirtió en la dictadura de un hombre, Donald Rí, pero después entonces eso da origen a que el gobierno de Donald Rí sea derrocado con un eslogan, con una proclama de vuelta a la Constitución de 1963. Entonces esa guerra, iniciada el 24 de abril, después de un llamado por Tribuna Democrática que hiciera el doctor José Francisco Peña Gómez, quien fue tomado por los guardias de instrumentos para hacer ese llamado. Es decir, el doctor Peña Gómez fue la persona que los guardias conspiradores contra el triunvirato, contra Donald Rí, los que apresaron el Estado Mayor del Ejército, llamaron a Peña Gómez para que él le avisara al pueblo, para que él llamara al pueblo a que se lanzara a las calles para defender la Constitución de 1963. Así se inició esa guerra llamada la Guerra Patria de Abril, que luego originó a tantos héroes en esa parte. Esa guerra duró meses peleándose, pues, y costó muchas vidas, costó miles de vidas, y el ultraje a la soberanía dominicana, porque el 28 de abril fue entonces provocado por el triunfo que se avecinaba por las fuerzas constitucionalistas que reclamaban la vuelta de Bosch al poder mediante la Constitución del 63, pero que los americanos y las fuerzas conservadoras del país jamás permitirían el regreso de Bosch. Bueno, pues entonces vino la invasión que los números históricos atribuyen de 42,000 marines norteamericanos
No eran todos norteamericanos, eran de otros países también, pero vinieron en un barco llamado el Intrepid de los Estados Unidos a impedir el triunfo de esa revolución de abril. Entonces, hubo combates feroces, combates extraordinarios contra el ejército regular dominicano y contra los invasores norteamericanos en el puente de la 17, en los barrios, en la ciudad colonial, Ciudad Nueva. Eso era, había que estar para ver eso. Bueno, pues ahí entonces el país conoció la valentía de muchos militares como Fernández Domínguez, Rafael Tomás Fernández Domínguez, que era el líder militar de esa vuelta de voz. Pero ahí apareció un coronel que había sido un conservador, un coronel de mano dura, apareció al frente de la tropa dominicana, de la tropa de la patria, que entonces se llamó Francisco Alberto Camaño Deñó, el coronel Camaño, quien fue ungido como presidente de la República. Por eso ustedes ven que Camaño se le llama el presidente Camaño, el presidente constitucionalista, porque el Congreso lo elevó como presidente. Pero esa invasión ahogó esa revolución, esa guerra, y hubo que llevarla a negociación. Y entonces en esa negociación salió mucha gente del país, muchos deportados, muchos agregados militares, pero que eran personas de los que se destacaron, y se pueden mencionar muchos, los Lechapelos, Héctor Aristi, don Cabito Gotró Piñeiro, que era asistente de Camaño, propio Camaño, ya le dije el valor de Peña Gómez, Freddy Verasgoico, hubo una camada de comunicadores, de locutores y periodistas que se entregaron a la transmisión de los hechos hacia el pueblo, para que el pueblo se alimentara de esta guerra. Ramón Rivera Batista, entre otros, Freddy Verasgoico, José Francisco Peña Gómez, estuvieron ahí. Entonces, ese golpe de Estado del 1963 causó, la gente dice, no, es que lo que causó fue la guerra de abril. Mentira, los muertos de abril son causa de este golpe de Estado del 63, porque fue el valor patriótico, el honor que llamó a esos militares que tenía un camino que era el de la revuelta, de la violencia, para poder restituir la Constitución. Si no hubiese habido golpe de Estado, no hubiese habido llamado en abril. Entonces lo de abril es una consecuencia de ese golpe de Estado, donde no hubo nunca consecuencia de esto. Eso terminó con los yanquis decidiendo el futuro de los próximos 12 años de la República Dominicana. Porque entonces los americanos, lanzados a las calles, con el control de las calles, montaron unas elecciones, después de haber implementado un gobierno provisional, montaron unas elecciones que simplemente perseguía imponer un candidato que fuera proclive a los intereses norteamericanos. Entonces ahí es que nace el triunfo, entre comillas, de 1966 del doctor Joaquín Balaguer, que bajo la bayoneta yanqui, bajo la bayoneta de los americanos, con los gringos en las calles, le cuentan los votos y lo imponen, lo juramentan, entre comillas, por un Consejo de Estado, y lo hacen presidente de la República. Y con los americanos en esos próximos 4 años, el doctor Balaguer logró afianzarse en ese gobierno que le permitió en el 70 reelegirse. Reelegirse porque no tenía candidato en contra.
El candidato en contra había sido a quien él había tenido como vicepresidente en el 66, Augusto Lora. Y él, en desafecto, porque él creía que Balaguer lo iba a cumplir, que le prometió que en el 70 él iba a ser el candidato, Lora se despegó, formó un movimiento que se llama Movimiento de Integración Democrática Antirreeleccionista MIDA y se lanzó a la candidatura. Entonces, evidentemente que iba a perder. Hubo una abstención del PRD. Bosch llamó a la abstención y no hubo mayores inconvenientes, porque no solo porque estaban los americanos, no solo porque las fuerzas militares estaban en las calles para favorecer a Balaguer, sino porque no tenía contendor también en esa parte. Y eso le facilitó campear los próximos 4 años. En el 74, cuando se vio ya más apretado, Balaguer en el 74, aún con los guardias, pero ya con la presencia de los americanos menguada, ya se habían ocurrido algunos acontecimientos, ya Balaguer se había ido, los americanos en su mayoría se habían ido, ya la mayoría de los patriotas del 65 estaban en el exterior, deambulando por México, por Europa, Londres, Chile, etcétera, etcétera. Pero aún así, vino el doctor Peña Gómez y encabezó un gran movimiento que se llamó Acuerdo de Santiago, que puso a temblar, que puso dejó entrever la posibilidad de vencer a Balaguer. Evidentemente no pudo haber elecciones, no pudo haber participación ahí, porque primero la oposición se dividió, Juan Bosch se fue por otro lado, el Acuerdo de Santiago que Peña Gómez formó con una represión militar, con los guardias en las calles, en los fusiles con bandera colorada, pues evidentemente que obligó al retiro electoral de las fuerzas mayoritarias, de una combinación de derecha y de izquierda, de una gran alianza que había hecho el doctor Peña Gómez, que tenía a don Antonio Guzmán como presidente y que tenía a Elías Wessing siendo exiliado. Elías Wessing no podía venir al país porque había sido como consecuencia de un juicio sumario, público, militar, que le hizo el doctor Balaguer. Wessing pues se estuvo exiliado y fue candidato en la alianza del Acuerdo de Santiago en esa parte. Entonces ahí sale la Jara y le justifica las elecciones al doctor Balaguer, y el doctor Balaguer va y hace unas elecciones con Homero Lajara Burgos, un contraalmirante de la Marina, que mucha gente llamaba como si hubiera sido un payaso, que era anti-haitiano, se comía un haitiano cada día, pero detrás de él tenía muchos. Entonces Lajara le hizo el coro para él, para justificar al doctor Balaguer con aquel Partido Demócrata Popular que tenía el Luis Homero Lajara Burgos. Yo quise hacer este recuento porque eso permitió que Balaguer campeara su tercer periodo consecutivo, 12 años, que fueron de alto dolor, fueron de mucho pesar, porque se perdió lo más granado de la juventud dominicana. Lo más granado de la juventud dominicana se perdió en esos 3 periodos de los 12 años. La represión, la banda colorada, los guardias asesinando, los grupos paramilitares del doctor que tenía el gobierno. Se llevó gente como Otto Morales, como Amin Abel, como Henry Segarra Santos, como toda una playa de jóvenes que vislumbraban un futuro promisorio para el progreso dominicano, sobre todo el progreso político de la República Dominicana. Es decir que ese golpe de Estado fatídico fue doloroso para el país, no tuvo menores perjuicios que esa pérdida enorme de la dignidad dominicana
dignidad por la invasión, pérdida por el asesinato de tantos jóvenes y pérdida por la negación de esos valores democráticos. Solo que entonces en la adversidad permitió que este joven extraordinario desarrollara su potencial de organizador, de motivador a las fuerzas populares, de gran estratega para derrotar, de una capacidad ideológica extraordinaria y oratoria, que logró que en el 78 la República Dominicana volcara hacia su favor la solidaridad internacional y el apoyo nacional para sacar del poder al doctor Joaquín Balaguer con el Partido Revolucionario Dominicano y don Antonio Guzmán. Se trata de doctor José Francisco Peña Gómez, que es el padre de haber detenido las dos reelecciones, las dos continuidades del doctor Balaguer en el poder, porque después vamos a hablar que los próximos 10 años en que el doctor Balaguer llegó, por muchas circunstancias, también el doctor Peña Gómez fue el padre, fue el guía, fue el líder para impedir que el doctor Balaguer continuara en el poder. Vamos a una pausa, Manuel, y volvemos entonces con otro tema. Bueno, regresamos con ustedes. Ayer era Día de las Mercedes, Día de la Virgen Nuestra Señora de las Mercedes. Todos los años se celebra en distintos pueblos como Día de esa matrona en La Vega. Las Mercedes tienen una historia, una gran historia. Se habla de que la Virgen de las Mercedes apareció en aquel combate entre españoles e indígenas en el Valle de la Vega Real, y entonces la mentira es de que la Virgen de las Mercedes le puso, tenía muchísimos regalitos, muchas cosas brillantes, muchos espejos, y los indígenas entonces se entretuvieron con esas cosas modernas, esas cosas nuevas, y entonces ahí vinieron los españoles y le dieron su... Es decir, los españoles habrían utilizado a la Virgen de las Mercedes como instrumento para eso, pero no fue así, eso no es la realidad, eso no es la realidad. Entonces, ayer, como todos los años, el gobierno y la iglesia se conjugan en el Santo Cerro, que fue donde apareció la Virgen, y entonces ahí pues se produce la homilía, que es una parte fundamental como denuncia, ya casi no se usa como llamado a abrazar la fe cristiana en términos de lo que es la religión católica, sino para hacer denuncias y cosas. Ayer hubo una denuncia del sacerdote, parece él está desconociendo, no sé, sobre los trabajos que están haciéndose en la autopista Duarte. Él quiere que se lo terminen rápido, pero eso va viento en popa. Esos trabajos de la autopista Duarte van, yo creo que él no lo ha visto, el padre no lo ha visto, porque él se quejaba de los accidentes, pero resulta que los trabajos de la autopista Duarte han permitido la reducción de más del 50% de los accidentes que ocurrían hace 2 años. Y eso él entonces tiene que contemplarlo así, porque Dios hizo el mundo en 7 días y tomó 1 para descansar, así que lo hizo en 6 días. Entonces él debe pensar también que esa autopista debe tener un tiempo ahí. La vice se pronunció ahí en unas preguntas que le formularon los periodistas. Ustedes saben que el presidente dijo que como la mayoría de los funcionarios no han declarado su patrimonio, resulta que la ley le establece que los funcionarios tienen que establecer su patrimonio. Parece que los funcionarios que fueron ratificados y muchos de los que no sabían que lo iban a nombrar, que lo nombraron, no han podido
declarar su patrimonio. A quien lo declararon, a quien lo ratificaron, tiene que hacer una declaración porque él va a ocupar un cargo por un periodo nuevo, pero también tiene que demostrar, como hizo el presidente, si su fortuna creció o decreció durante él estuvo en el cargo. Y eso es lo que permite saber si estuvo transparente, si estuvo aprovechándose el cargo para beneficio o no beneficio del cargo. Todo eso tiene que ser ventilado por el órgano que tiene que ver con esto. Entonces el presidente dijo que le daba 15 días a quien no lo haya declarado, sale. Pero resulta que la mayoría de sus funcionarios ya tienen mes y medio en el cargo y la ley creo que le da un mes o 15 días para declararlo. La vice dijo no, pero el presidente, si yo hubiera sido la presidenta, pero ella es la presidenta, si yo hubiera sido el presidente, digo, yo lo destituyo de una vez. El presidente le da 15 días. Ella dice, yo lo destituyo de una vez. Me pareció una declaración un poco populista, la de la vicepresidenta. Me pareció así. Usted me perdona, doña Raquel, porque yo le tengo una admiración a usted que usted no se imagina, por su capacidad de trabajo, por su decencia, por sus habilidades, por su gran vocación de servicio. Pero me pareció populista esa declaración. Así es que así. Me pareció que demagógica, dice el pequeño que le dicen en el campo. Así es. Miren, en Estados Unidos pasó un juicio, están haciendo un juicio a un acontecimiento que ocurrió el día 10 de enero del 2023, donde fue asesinado un ciudadano, un afroamericano, con cuya muerte quedó en orfandad un niño de 7 años. La policía que lo golpeó, que le dio, lo vapuleó, uno de ellos fue a testificar. Y ese hombre se fajó a llorar en el tribunal, pidiendo no perdón, sino, no perdón para que no lo condenen, aunque él es testigo, sino porque él se arrepiente de haber participado en la muerte de un ciudadano y que la consecuencia de esa muerte haya dejado a un niño de 7 años. Y esto es una lección buena, sobre todo para la policía. Esto es una buena lección. Hace un tiempo, no le voy a decir en qué tiempo para no vincular a la jefatura de la policía, esa parte era un tiempo donde el asesinar a un ciudadano era fácil. Aquí en el país había un señor que la policía lo estaba buscando y lo acusaba de varios actos. Esa persona se escondió en la casa de su madre y la policía supo que estaba escondido en la casa de su madre. La policía fue a presionar a su mamá, le rodeó la casa y la amenazó y todo. Y había un comandante que estaba con un ayudante civil, cosas como psicología y cosas, persuadiendo a la mamá. Mire, doña, este es un hombre peligroso, ha matado tanto, ese hombre tiene un expediente. Pero decirle eso a la mamá para que entregue a su hijo, eso es imposible. Entonces, para que ustedes vean el tipo, cómo es que la policía debería actuar o no sé. Y en la patrulla, ellos sabían que estaba ahí, en la patrulla. Dije que el tipo estaba armado. Al final el tipo no estaba armado en la casa de la mamá. Estaba ahí escondido porque la mamá, él fue a refugiarse en la casa de su madre. Uno de los agentes, de los oficiales, que estaba
conversando con la madre, acompañando al oficial que le estaba pidiendo a la madre que entregara al hijo, le dijo al oficial, usted no da para esto. Le dijo al oficial, óigame, esto no se resuelve así. Y entró. Y el tipo que estaban buscando estaba escondido detrás de un mueble y él lo vio. Y mientras el oficial está hablando con la madre, él fue y le dio 2 tiros dentro de la sala de su casa al muchacho y lo mató ahí. Y cuando sale dice, ya está resuelto, comandante. Así, con esa frialdad. Ese tipo va y le dio esos 2 balazos en la cabeza y el tipo lo lincharon en la casa de la mamá. Mientras la mamá está tratando, bueno, de ocultarlo porque es el deber de madre. Había que buscar una manera, yo no sé, me dicen, no, porque tenían que buscar una manera. Y a mí me llegó, cuando yo vi a este hombre en la televisión antes de anoche, llorando, un ex policía, porque participó en la muerte, él le dio fue con la macana, él le dio muchos golpes con la macana, otros le dieron otros golpes, lo hirieron de bala, etcétera, etcétera. El hombre murió y dejó su niño huérfano. Hay que ponerse en la cabeza de cada quien para cuando se va a actuar de esa manera, cuando usted va a eliminar físicamente la vida, así como con ese dolor que usted siente y con ese desparpajo con el que usted también siente de quitarle la vida a otra persona, sabiendo esa hazaña con la que usted le quita la vida a una persona, con el poder que le da ser oficial. Tengo muchas cosas que hablar hoy, pero yo creo que ya no me tengo muchas ganas de decir estas cosas más de ahí. Yo quiero invitarlos para que mañana estén con nosotros ya en otro programa importante. Mañana vamos a hablar de medio ambiente, como todos los jueves, y tenemos ponencias interesantes sobre eso. Hasta mañana, si Dios quiere.